Bienvenidos al Clavado Profundo, listos para otra inmersión en temas que, bueno, a veces nos llevan bajo tierra. Literalmente en este caso. Hoy vamos a explorar la ventilación en minas. Exacto. No es algo en lo que pensemos todos los días, pero sin una ventilación adecuada, las minas simplemente no podrían funcionar. Es esencial para la seguridad de los mineros y para que las operaciones sean eficientes. Y para este clavado profundo tenemos un documento que analiza los parámetros clave de la ventilación en minas. Habla del flujo del aire, las presiones, la resistencia, todas esas fuerzas que entran en juego en esos túneles y pozos subterráneos. Lo que intentaremos hacer hoy es entender cómo se mueve el aire en las minas y los desafíos que enfrenta, todo sin perdernos en tecnicismos o fórmulas complejas. Exactamente. Queremos que sea accesible para todos, incluso si no eres ingeniero de minas. Empecemos entonces. ¿Por dónde empezamos con la ventilación en minas? Bueno, el principio básico es que el aire siempre se mueve de un área de alta presión a un área de baja presión. Como si el aire buscara un equilibrio, ¿no? Exacto. Y para que el aire fluya por una mina, hay que crear esa diferencia de presión. Tiene sentido. No va a entrar por sí solo. Claro que no. Ahora, a medida que el aire se mueve por la mina, se encuentra con resistencia. Esta resistencia hace que el aire pierda algo de su presión. Y esa pérdida de presión es un factor importante a la hora de diseñar la ventilación. Sin duda. Incluso pequeños cambios en la resistencia pueden tener un gran impacto en el sistema de ventilación. Entonces no se trata solo de soplar aire en la mina, hay que considerar cómo fluye y qué resistencia encuentra. Exactamente. Y hablando de resistencia, nuestro documento menciona dos tipos principales de pérdida de presión: fricción y choque. A ver, explícanos eso. La pérdida por fricción ocurre, por la fricción del aire contra las paredes de la mina. Cuanto más aire se mueve, mayor es la fricción. Es lógico, como intentar pasar mucha agua por una tubería pequeña. Exacto. El documento lo dice claramente. A mayor volumen, mayor resistencia. Relación directa. ¿Y qué hay de la pérdida por choque? Eso ocurre cuando hay interrupciones en el flujo de aire. Cambios de dirección, cambios en el tamaño del túnel, cualquier obstrucción. Ya veo. No es una simple tubería recta ahí abajo. No, para nada. Y aunque las pérdidas por choque no son tan grandes como las de fricción, generalmente entre un 10 y un 30% del total, siguen siendo importantes. Vale, hay que tenerlas en cuenta. Ahora bien, el documento también menciona diferentes tipos de presión: estática, dinámica y total. La presión estática es la que se necesita para vencer la resistencia entre la entrada y la salida de la mina. Básicamente, la que mantiene el aire en movimiento a pesar de la fricción y los choques. Como la presión dentro de un globo inflado. Una buena analogía. La presión dinámica, por otro lado, está relacionada con la velocidad del aire al salir del sistema. Cuanto más rápido sale, mayor es la presión dinámica. Exactamente. Y la presión total es la suma de ambas. Sencillo. Pero mencionaste algo interesante antes, sobre cómo la presión estática y dinámica pueden cambiar en la mina. Sí, debido a los cambios en el tamaño de los túneles. Cuando un túnel se estrecha, por ejemplo, el aire se acelera y parte de la presión estática se convierte en dinámica. Y viceversa cuando el túnel se ensancha. Fascinante. Como si la energía se transformara. Precisamente. Ahora, hemos hablado de la resistencia, pero ¿qué la causa exactamente? Sí, profundicemos en eso. Bueno, el documento lo menciona en relación con la ecuación de Atkinson, pero no entraremos en detalles. Lo importante son los factores que influyen en la resistencia. Uno de ellos es la rugosidad de la superficie del túnel. Es decir, que un túnel liso tendrá menos resistencia que uno áspero. Exactamente. La forma y el tamaño del túnel también son importantes. Los pozos circulares suelen tener menos resistencia que los rectangulares. Y los túneles más grandes son mejores. En general sí, porque hay menos resistencia. Pero claro, los túneles más grandes son más caros de construir. Siempre hay un equilibrio. Por supuesto. La densidad del aire también juega un papel, al igual que la longitud del túnel. A mayor longitud, mayor resistencia. Eso tiene sentido. Volviendo a las pérdidas por choque, el documento habla de dónde ocurren exactamente. Sí, como dijimos, las pérdidas por choque ocurren en puntos de interrupción del flujo de aire. Curvas, cambios de tamaño, obstrucciones. Y cosas como cintas transportadoras o vagones mineros también cuentan como obstrucciones. Sin duda, cualquier cosa que bloquee el flujo de aire puede causar una pérdida por choque significativa. Parece que esas pequeñas pérdidas pueden acumularse. ¿Cómo se calculan? Bueno, una forma práctica es usar el concepto de longitud equivalente. Es decir, estimar la longitud adicional de túnel recto que causaría la misma resistencia que la obstrucción o la curva. Una forma inteligente de simplificarlo. Exacto. Y el documento da ejemplos de diferentes escenarios y sus longitudes equivalentes: curvas, cambios de tamaño, uniones de túneles. ¿Y qué hay de las obstrucciones? Ahí las longitudes equivalentes son mucho mayores.
Por ejemplo, un vagón minero que bloquea parte del túnel puede tener una longitud equivalente mucho mayor que una simple curva. Resalta la importancia de mantener las vías de ventilación despejadas. Sin duda. Ahora, hablemos del caudal de aire. ¿Qué es exactamente? A ver si lo entiendo. Es la cantidad de aire que pasa por un punto de la mina en un tiempo determinado. Exacto. Se pueden medir en metros cúbicos por segundo o pies cúbicos por minuto. ¿Y cómo se relaciona con la velocidad del aire y el tamaño del túnel? El caudal es igual a la velocidad del aire multiplicada por el área del túnel. Más velocidad o más área significa más caudal. Lógico. ¿Y cómo se mide la velocidad del aire en la mina? Para velocidades bajas se usan anemómetros, que son como pequeños molinos de viento. Interesante. ¿Y para velocidades altas? Se usan sondas de presión, como los tubos de Pitot, que mide la presión dinámica del aire. Ya hablamos de eso. ¿Y con una sola medición es suficiente? No, se necesitan varias mediciones en diferentes puntos del túnel para obtener una imagen completa. Perfecto. El documento también menciona la potencia y la eficiencia en los sistemas de ventilación. La potencia del aire es la energía que se necesita para mover el aire y vencer la resistencia. Depende de la diferencia de presión y del caudal. Cuanto más aire se mueve y mayor es la resistencia, más potencia se necesita. Exacto. Y la eficiencia del ventilador se refiere a cuánta de esa potencia se usa realmente para mover el aire. Porque siempre hay pérdidas, ¿verdad? Claro, por eso es importante elegir ventiladores eficientes. Para minimizar el consumo de energía. Por último, el documento incluye un ejemplo de cálculo. Sí, muestra cómo se usan todos estos conceptos: pérdidas por fricción, pérdidas por choque, presión total, potencia para diseñar un sistema de ventilación real. Demuestra que no son solo ideas abstractas, sino que tienen aplicaciones prácticas. Precisamente. Bueno, hemos cubierto mucho terreno hoy. Hemos visto cómo la ventilación de minas se basa en la diferencia de presión, cómo la resistencia afecta al flujo de aire, cómo se miden las cosas. Hemos hablado de los diferentes tipos de presión, las pérdidas por fricción y choque, el caudal de aire, la potencia. Y cómo todo esto se usa para mantener la seguridad y la eficiencia de las minas. Exacto. Y es importante recordar que este campo está en constante evolución, buscando soluciones innovadoras para nuevos desafíos. Totalmente. Entonces, para terminar, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta. Considerando todo lo que hemos hablado, ¿cuál crees que es el mayor desafío a la hora de diseñar un sistema de ventilación de minas eficaz? Piénsalo. Gracias por acompañarnos en este clavado profundo.